Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Su oscura figura nos acompaña desde que el hombre empezó a caminar por la faz de la tierra. Así lo dicen los antiguos textos de las viejas religiones. Ni más ni menos que el demonio, o los demonios, porque para muchos, y así lo dice la Biblia, son legión. Pero ¿cómo ha influido esta figura, o estas figuras, las de los demonios, en la historia de la humanidad? ¿Cómo era la relación entre los demonios y los hombres en los antiguos textos sumerios de hace miles de años? ¿Qué importancia tuvo la figura del demonio en la Edad Media? O otros enigmas, como por ejemplo las famosas posesiones demoníacas. El diablo metido dentro de un ser humano y haciendo su vida imposible. ¿Queréis saber sobre esto y mucho más? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, Historia del Diablo. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Tú eras el dechado de la perfección, lleno de sabiduría y de espléndida belleza. En el Edén, jardín de Dios, vivías. Innumerables piedras preciosas adornaban tu manto. Rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, carbunco y esmeralda. De oro era el borde de tu manto, de oro las incrustaciones. Todo a punto desde el día en que fuiste creado. Como un querubín protector, yo te había puesto en el monte santo de Dios. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que apareció en ti la iniquidad. Con el progreso de tu tráfico te llenaste de violencia y pecados, y yo te he arrojado del monte de Dios y te he exterminado, oh querubín protector, de entre las brasas ardientes. Tu corazón se había engreído por tu belleza, tu sabiduría estaba corrompida por tu esplendor, y yo te he derribado en tierra y te he presentado como espectáculo a los reyes. Lo que les acabo de leer es un breve párrafo de la Biblia donde nos habla del ser más oscuro de todos los tiempos, ni más ni menos que el mismísimo Satanás. Y es que parece que el universo es una lucha eterna entre ángeles y demonios, o lo que es lo mismo, entre luces y sombras. Todas las culturas del mundo nos hablan de él, y tiene infinitos nombres. Además, no está solo, siempre viene acompañado por un ejército de tinieblas. Le echamos la culpa del odio, de la envidia, de la violencia, de la guerra, de las pestes, de las enfermedades. Y la verdad que todas estas plagas nos han acompañado desde siempre. Yo con sinceridad me lo imagino hermoso, como lo describe la Biblia, Lucifer, dueño de una belleza envenenada, pues su orgullo le llevó a renegar de Dios, a querer ser más que Dios. De ahí su castigo eterno. Pero Dios, en vez de mandarle a otro sitio, pues le mandó aquí, a la tierra. Y desde entonces no ha parado de hacer estragos.
aunque siempre tendré al respecto varias dudas, ya que si esto es así o no, o por el contrario, somos nosotros solos capaces de inventarnos la guerra, el odio, la envidia, la violencia, de forma que el demonio es parte intrínseca de todos nosotros, y nosotros lo que seríamos es su instrumento, y él parte de nuestra naturaleza. Aunque en honor a la verdad, si me preguntan, tengo que decirles que después de entrevistar al exorcista del Opus Dei, al padre Fortea, que se dedica a ejercer su labor de espantar demonios por todo el mundo, mi opinión al respecto de qué era este ser oscuro cambió. Y yo sí creo, y es una opinión personal, ¿vale? Es una hipótesis o una teoría, llámenlo como quieran, sí que creo que está entre nosotros, que es eterno y tremendamente oscuro. No sé si le expulsaron del cielo o desde siempre ha estado aquí en la tierra. Por eso posiblemente nos odia, ya que está aquí antes que nosotros y ahora le toca compartir el planeta. Lo que sí tengo claro es que de una forma u otra nos toca convivir con él. Bien sea porque es un habitante más de este mundo o porque es una parte oscura que todos llevamos en nuestro alma. Así que, si hagamos lo que hagamos, tenemos que convivir con él, pues posiblemente lo mejor que podemos hacer, cuando menos, es conocerlo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio, aquí en Caracol Radio, y lo que hacemos aquí es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como aquí somos una gran familia, ya tenemos un numeral en Twitter para que todos opinéis y hagáis preguntas. Y ese numeral en Twitter es Enigma Caracol. Repito, Enigma Caracol. Hoy os vamos a hablar de la historia del demonio. Para algunos una quimera, una fantasía, una exageración de la Iglesia, de las religiones. Para otros, en cambio, una auténtica pesadilla, porque los exorcismos existen y son reales. Y lo que vamos a hacer esta noche es dar un repaso por la historia de Lucifer, del demonio, de Satanás, llámenlo como quieran, tiene mil nombres, entre nosotros, y ver cómo ha ido evolucionando a la vez que ha ido evolucionando nuestra sociedad. Porque tal y como dije en la introducción, y yo sí que lo creo, está entre nosotros. Y si está entre nosotros, pues yo creo que merece la pena conocerlo, para cada uno luego actúe como su conciencia le diga. Hoy es un tema donde vamos a hablar de cultura, de historia, de antropología y de leyenda. Y ya sin más dilación damos arranque al programa. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Fernanda en los controles, para nuestras invitadas de esta noche, Susana Castellanos de Subiría, Ruby Hernández, y para todos los oyentes que nos escuchan en este momento a través de Caracol Radio en el dial, también para todas las personas que escuchan este programa a través de los podcasts que estamos publicando en la lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Esta noche, Juan Jesús, un programa apasionante, un tópico que personalmente me gusta muchísimo, hablar sobre la figura del diablo, un recorrido a través de la historia, del arte, del pensamiento humano, de ver cómo ha evolucionado esta figura a la par de la evolución de nuestro pensamiento como especie. Una noche apasionante, Juan Jesús. Pues yo es un tema que a mí me encanta, me fascina, pero hay una parte que reconozco que me da mal rollo.
porque soy muy supersticioso, ¿vale? Y siempre que creo que hablo de este tema me pasa algo raro, sucede no sé qué, o a lo mejor no me pasa, pero ya cualquier tontería me sugestiono, y he de reconocer que es un tema que hay veces que me cuesta, que lo he tratado 1000 veces y que lo he investigado 1000 veces, pero que no me resulta fácil, lo reconozco. Tengo que decirlo, y cada uno opinar lo que queráis a través del numeral Enigma Caracol. Porque yo sí que creo, ¿vale? Que es una cosa que está por ahí y que no me gusta, pero sí, es vecino mío, y todo, pues bueno, pues si lo conocemos, básicamente, pues mucho mejor. Bueno, y hoy hacemos el programa, y tengo aquí un libro en mis manos que se llama De cómo el diablo adquirió sus cuernos, la evolución de la imagen del ángel caído, un libro de Ariel que escribe Susana Castellanos de Zuviría. Pero aunque yo conozco a Susana hace mucho tiempo, pero nunca ha estado aquí en Caracol Radio conmigo y en Noche de Misterio, Susana Castellanos de Zuviría, ¿quién es usted para toda la audiencia de Caracol Radio? Buenas noches a todos, Juan Jesús, Ruby, Alejandro. Bueno, yo soy profesora y escritora, profesora de literatura, historia del arte, historia de las religiones, principalmente, y mitología, dicto también, y me he dedicado a investigar hace mucho tiempo las representaciones del mal en el arte y la literatura. Pero trabajé principalmente personajes femeninos, y después de esos libros como Mujeres Perversas de la Historia, Diosas, Brujas y Vampiresas, Amores Malditos, me dediqué a trabajar esta figura central como representación del mal, que es el diablo. Fundamentalmente he trabajado son su representación, la evolución de su imagen como representación artística y literaria. Bueno, Susana, pero yo que te conozco desde hace mucho tiempo y he compartido en otras etapas radiales, he charlado contigo y fuera de la radio también. ¿Cómo te dio por tanta oscuridad en tus libros? Porque tú eres una persona llena de luz y una tía súper simpática y súper maja. ¿Cómo te dio por tanta oscuridad? A ver, explícale a la audiencia de Caracol, por favor. Bueno, siempre me ha parecido interesante una frase de Carl Jung que dice que nadie logra trascender ni iluminarse haciendo figuras de luz, sino haciéndose consciente de su propia oscuridad. O sea, entrar en la oscuridad en el arte y en la literatura, fundamentalmente, que es lo que trabajo, nos permite más conocernos a nosotros mismos, nos da nuevas facetas de lo que realmente somos, no simplemente la idealización de lo que quisiéramos ser, que es un poco lo que más se ve de muchas maneras, sino lo que está agazapado en el fondo de nuestro ser, de nuestros miedos. Explorar los miedos humanos es tal vez lo que me parece más interesante. Bueno, sí, quizás es una visión más completa porque todos tenemos luces y sombras. Y el que no te diga que tiene sombras te está mintiendo. Eso es una cosa también que tengo clarísima. Eso sí es completamente cierto. Bueno, y vamos a acabar de presentar aquí a todo el plantel que tenemos esta noche. Y también tenemos a otra señorita que es historiadora, que ya la habéis escuchado un par de veces en Noche de Misterio, que es Ruby Hernández. Ruby Hernández, buenas noches, compañera, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje, un placer como siempre estar aquí y hoy alrededor de ese tema que el solo hecho de nombrar al diablo, al demonio, para muchos es como tenerlo cerca, ¿no? Es una forma de que esté ahí alrededor y por eso se hace tan oscuro. Sí, a mí no me gusta, vamos a ver, lo digo súper en serio, además tengo por aquí mis amuletos, mira, para que veáis que no miento, como los demás me están viendo y demás, aquí tengo mis amuletos, esto es el dios Bes, que es un demonio que se fue para el otro lado, ¿vale? Y aquí lo tengo para que me proteja, porque yo reconozco que a mí me da cierto mal rollete esto, pero bueno, es un tema que me apasiona, porque es algo que nos acompaña y empiezo a soltaros ya preguntas, tanto a Susana Castellanos de Zuviría como a Ruby Hernández. Porque el demonio está en absolutamente todas las culturas del mundo, no para aparecerse, siempre está, es uno, son varios, siempre nos atormenta, pero es una constante en la raza humana y en nuestra cultura. Cualquiera de las dos.
Bueno, pues si quieren, doy la introducción para que la doctora Susana luego nos haga una profundización, pero digamos que hay una dualidad que está dada desde el propio lenguaje, y es que hay blanco y hay negro, y para el propio lenguaje siempre hay una oposición. Entonces, siempre que en la historia se habla de un Dios totalmente bueno, en cualquier tipo de mitología, cuando se hacen las diferentes representaciones de los dioses totalmente buenos, hay una contraposición, y es lo totalmente malo. El diablo aparece en la humanidad de manera mítica, como ese ser que está allí para atemorizar a la gente. Aparece también como un funcionario celestial, como que Dios le da el permiso de hacer o no hacer ciertas cosas con la humanidad. Algunos lo ven como una proyección humana, como esas sombras que tiene el ser humano y que se representan en un ser que es capaz de cometer los actos que el mismo hombre le ayuda. También está la metáfora del ángel caído, de aquel ser que estuvo compartiendo el poder con Dios y estuvo tan cerca de Dios, y en un momento se revela y lo pierde. Entonces está lleno de ira, y pues los satanistas incluso lo llegan a ver como un ser totalmente oponente a Dios, con el mismo poder, pero oponente a Dios. Entonces, son diferentes maneras en que la humanidad atiende esta imagen, y pues es como una necesidad, ¿no? Se vuelve lo necesario en el lenguaje, que como hay luz, hay oscuridad, y pues acudamos a su imagen y acudamos a reconocer esa parte oscura que pues nos acompaña desde el inicio de los tiempos. Bueno, sí, una parte oscura que yo puedo descifrar muy fácil. O sea, yo hay veces que me dan ganas de asesinar a alguien, o me dan ganas de robar, o me dan ganas de tal. Pues cuando veo que me roba, por ejemplo, el Estado y tal, pues me dan ganas de robarle al Estado, o mil cosas así. Y eso es humano. Creo que también, en cierta medida, es un sentimiento humano. Y el odio es un sentimiento humano. Y además, cuando es ante una injusticia, no voy a justificar los odios, pero es que es normal. O sea, entonces, es muy humano. Tenemos una concepción muy cristiana del demonio, que es la que yo hice en la introducción del programa, donde leí un trozo de la Biblia y se nos comenta que el demonio, pues bueno, pues era un ángel tremendamente hermoso, pero su orgullo le hizo querer estar por encima de Dios, y Dios lo manda a la tierra. Pero el demonio es algo mucho más ancestral y mucho más complejo a nivel cultural. ¿Eso es así, Susana? Sí. Y hay además una diferenciación entre el diablo y los demonios. Entonces tenemos que el diablo, como encarnación de todo el mal, está principalmente en las tradiciones monoteístas, es decir, dentro del cristianismo, del islam. En el judaísmo realmente no es algo que se desarrolle dentro del judaísmo, pero dentro del cristianismo, el catolicismo es el que evoluciona, digamos, su imagen en la literatura y en el arte, de donde vamos construyendo los imaginarios que tenemos del diablo. Y en el protestantismo, digamos, desde Lutero, claramente, la figura del diablo es casi una presencia tangible. Es un temor a un ser que puede estar a la vuelta de la esquina dispuesto para atacarnos. Entonces, es interesante tener en cuenta que en las tradiciones politeístas, digamos en la mitología griega, o en los vikingos, o en los celtas, no existe una figura del diablo como tal. Todos los dioses, de alguna manera, pueden tener un temperamento irascible, y de esa manera castigar o tener envidia, o de alguna manera esos elementos que encontramos en el diablo, pues los comparten diferentes deidades. En el cristianismo no, y entonces de esa manera pues Dios es absolutamente bueno, de la misma manera Jesús o la Virgen, todos esos seres que están del lado del bien, y el diablo, que está del lado del mal, encarna todo el mal. Pero además hay algo muy importante, que es el mal moral, o sea, incitar a otros a decir mentiras, a robar, a hacer el mal. Porque antes, digamos, los sumerios y los babilonios tenían demonios, pero esos demonios eran fundamentalmente de las sequías, de las enfermedades,
elementos como que afectan el cuerpo humano, pero no te están incitando a hacer maldades. O sea, que lo que tenemos ahora mismo, y luego a lo largo del programa nos vas a contar muchas más cosas, es una versión, efectivamente, demasiado cristiana del demonio, porque a mí cuando hablabas de los vikingos, que hace poco hicimos un programa de vikingos, y cómo eran los dioses celtas serían más como nosotros, que un día podemos tener un día bueno, otro día podemos tener un día malo, y podemos ser irascibles, y eso no se veía como algo tan tremendamente demoníaco. O sea, nosotros tenemos una versión muy maniquea de la espiritualidad debido al cristianismo. Voy a explicar esto de maniqueo para que todo el mundo lo entienda. Mani era un filósofo persa que decía que las cosas eran blancas o eran negras, ¿vale? De ahí viene lo de la palabra maniquea, casi como está hoy día la política, que o eres blanco o eres negro, no hay término medio. Es una cosa muy absurda, sobre todo aquí en Colombia. Entonces, bueno, pues no sé, yo me quedo con la cultura celta, pues yo también tengo días malos que no hay quien me aguante, y lo reconozco, ¿vale? Pero, oye, Susana, yéndonos al pasado y tal, cuando el hombre empieza a escribir, que es hace 5.500 años más o menos en la antigua Mesopotamia, ahí ya hay una cantidad de demonios y tal tremenda, y bueno, y algunos han hecho súper famosos incluso a través del cine y todo esto, demonios que son realmente espeluznantes. ¿Cómo es esa primera toma de contacto entre los seres humanos y el demonio? Claro, existen demonios. Uno de los más famosos de demonios de Mesopotamia es Pazuzu, por ejemplo, que ya es un demonio alado y que su estatuilla tiene una mano hacia arriba, otra abajo. Y tiene cola de escorpión y aparece en la película El Exorcista. Sí, señora. Exactamente. Entonces, esa figura que ya tiene, pues es alada y tiene elementos de animal y de humano, pero si bien es peligroso, lo puedes utilizar como amuleto. O sea, tiene esa ambigüedad. Y, de nuevo, no te están incitando a hacer mentiras, a decir mentiras o a robar. Es peligroso para tu salud, las sequías o cosas muy concretas, materiales o del cuerpo. Pero no tiene esa implicación de tentador, ¿cierto? No es esa figura, porque el diablo cristiano se va a asociar con la serpiente del paraíso, que está incitando a ser desobediente a Dios, ¿cierto? A comerse una fruta que no se pueden comer. Entonces, ese desobedecer o ese mentir, eso ya tiene una implicación moral que los antiguos demonios de Mesopotamia no tenían, digamos, en todo su esplendor. Curiosamente, las figuras femeninas de la mitología de cualquier tradición politeísta han tenido bastantes aspectos peligrosos, ¿sí? Ishtar, Lilith, todos estos seres son seres de un alto grado de peligrosidad, pero eso no quiere decir que encarnen todo el mal del universo como lo es el diablo. Digamos, ellas tienen un temperamento complejo que se le ha atribuido, eso sí, particularmente a los seres femeninos, pero no es la encarnación de todo el mal. Es que el poder del diablo, y durante la Edad Media parecía como equivalente al de Dios, que es lo que es el maniqueísmo, pero en versión oscura, en versión malvada. Entonces es una lucha de fuerzas para ver quién gana, y hay una tensión constante. Es como si durante la Edad Media se hubiera inflado la figura del diablo para estar casi al nivel y a la altura de Dios, en una constante tensión de quién va a ganar y quién va a poder dominar el mundo. Pues luego vamos a hablar de mucho más sobre eso, porque viene el boletín deportivo, vuestras preguntas a través del numeral Enigma Caracol, y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con
Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Y nos estaba comentando Susana Castellanos algo que me parece muy interesante, y es esa demonización de ciertas figuras femeninas en la antigüedad, desde las vampiresas a la famosa diosa Lilith y otras. Y mi pregunta es a Ruby Hernández. Esa manía de demonizar las mujeres, porque cuando hablamos de demonios como el Pazuzu, eso es una cosa abstracta, aunque tenga figura de varón, pero bueno, tiene cola de escorpión, toda una serie de parámetros que sería como un ser, entre comillas, casi asexuado. Pero cuando aparecen todo ese tipo de figuras, era una forma también social de decir, bueno, pues es que las mujeres son muy malas y mejor que no las dejen tomar decisiones y demás, ¿o no? ¿O crees que es una cosa que surgió porque sí, y hay demonios hombres y demonios mujeres y otros que no se sabe qué son y ya? No, pues es que particularmente esa asociación de la mujer y la maldad sobre todo se da con mucha fuerza en la Edad Media, y lo vimos cuando hablamos un poco del libro, de los libros malditos, y hablamos del Maleus Maleficarum, y esto es esa personificación y esa cercanía de la mujer con el demonio la vuelve un objeto del mal demoníaco, no con la misma fuerza, bien lo decía la doctora Susana hace un rato, no es el demonio, pero tiene ciertas características. La mujer empieza a ser caracterizada con ciertos aspectos que la hacen pues un agente del mal, una conexión con el mal, una manera de invocar el mal más cercano, y pues de una u otra manera esto se traslapa al mundo del arte. Entonces cuando uno ve personificaciones femeninas del demonio, entonces está la mujer bella, porque ese es su atributo esencial. O sea, hay dos maneras de verla, ¿no? La mujer bella, de cabellos rojos, peligrosamente seductora, que es capaz de arrastrar al hombre a cometer los pecados, pero también está la imagen de la bruja, la que personifica por la fealdad esa cercanía con el demonio. De una u otra forma, todo el simbolismo de la bruja, el caldero, la escoba, los hechizos, su verruga, todo, de una u otra manera, toda su fealdad en conjunto es una forma de representación demoníaca, de representación del mal, no con todo el poder del demonio, pero pues por supuesto un canal de comunicación. Eso que has dicho es muy importante, es que se crearon libros solo para condenar brujas y condenar a las mujeres por su relación con el demonio. Yo pienso que es un tema muy, muy cristiano, muy en el sentido de veros a las mujeres como un vehículo del mal por el tema de la tentación y el sexo. Gracias a Dios los tiempos han cambiado y el sexo es una cosa muy divertida. La próxima semana hacemos un programa de sexo, por cierto, y no hay que verlo como algo satánico. Desde mi punto de vista, al que le parezca satánico, pues genial, ayer con su vida. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Enigma Caracol. A mí que es muy divertido. Si es satánico, pues entonces soy luciferino. Lo siento. Pero hay una cosa ahí, es esa obsesión, ¿no? La obsesión con el infierno, la obsesión con el mal, y todas esas cosas que en la Divina Comedia se marcan también, como los pecados de sodomía, los pecados capitales, el sexo. Es algo que se vuelve malo, pero es obsesivamente un tema que llama la atención. Entonces hay un pasaje muy bonito en el libro de Humberto Eco, En nombre de la rosa, en donde pues los monjes están obsesionados de una u otra manera con esas representaciones demoníacas, porque es lo más cercano que tienen a la lujuria. Es una de las formas en que se vuelve parte de la cultura, y el culto que empieza a haber en la Edad Media alrededor del demonio tiene que ver con esto. Claro, porque hombres rectos, de repente y brillantes, perdían su cerebro y su mente persiguiendo unas nalgas, ¿vale? Entonces, claro, pues eso les perturbaba y no era culpa de ellos, era del demonio, obvio. Le echo la culpa a otro y ya está. Alejandro Bernal, ¿qué querías comentar, amigo? Juanje, me gustaría centrarme en una figura que fue mencionada tanto por Susana como por Ruby, y es la de Pazuzu, este importante demonio de la mitología sumeria. Hay que tener en cuenta que, más allá de ser uno de los demonios más poderosos dentro de esta mitología, de esta cultura, hay algo muy interesante, y es que en el pasado se utilizaban
figuras de Pazuzu para proteger a las mujeres que estaban esperando un bebé. Y lo que nos dice el mito de estas tipo de leyendas sumerias es lo siguiente, y es que la Mashtu, la esposa de Pazuzu, era un demonio femenino muy oscuro que le gustaba alimentarse de los bebés recién nacidos. Así que la única forma en que se podía repeler los poderes de este demonio demasiado tétrico era un amuleto con Pazuzu que era lo suficientemente poderoso para repeler los ataques de la Mashtu. Fíjense cómo demonizaban ahí mismo también la figura femenina, y este Pazuzu pues se convertía en un protector de los recién nacidos. Sí, es curioso, o sea, y mira, a título de curiosidad voy a comentar una cosa. Si tú vas al Antiguo Egipto, no vas a ver absolutamente ninguna representación de Set, del demonio, en ningún templo, salvo cuando vas al templo de Nefertari en Abu Simbel. Al lado de Abu Simbel está el templo de la esposa principal de Ramsés II, y Ramsés II fue tan vanidoso que es el único faraón que hizo representar a Set, al demonio, inclinándose ante él mientras él llevaba las coronas del Alto y el Bajo Egipto. Una cosa muy loca, ¿no? A todos les daba mucho miedo, pero Ramsés no. Ramsés II, como yo soy el más importante de la historia, entonces ya hasta el demonio se me arrodilla delante y punto. Al que no le guste, que no mire. Y es algo que es bastante chistoso. Vamos a ver, el tema de los demonios es tan complejo y tan enorme de estudiar, ¿vale? Que ha creado todo un conocimiento, no voy a decir ciencia, pero todo un conocimiento que es la demonología. Susana Castellano de Zuviría, ¿qué es la demonología? Porque eso es como para escribir 20 libros de eso. Claro. Bueno, la demonología es el estudio de los demonios. Esto se desarrolló fundamentalmente durante la Edad Media, y es importante tener en cuenta que se desarrolló por teólogos, ¿ok? Era la Iglesia Católica la que patrocinaba el estudio de los demonios, así como se estudiaba la vida en el cielo, la vida de los ángeles. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque es desde los orígenes mismos del catolicismo, la preocupación por el mal ha estado ahí. Hoy en día se asocia, ¿cierto?, como que si estudia los demonios debe ser una persona satanista o algo así. No, en sus orígenes quienes lo estudiaban eran teólogos que se especializaban en demonología, que es una de las áreas que permite explorar o interpretar ciertos pasajes bíblicos, y de ahí, digamos, se construyeron muchas leyendas, como por ejemplo que al rey Salomón fueron los demonios los que lo ayudaron a construir su templo, ¿cierto? Y de ese conocimiento que adquirió Salomón de los demonios y poder contratarlos, por decirlo así, porque además contratar demonios es complicadísimo, porque pues cómo haces que ellos hagan lo que tú necesitas y no lo que a ellos se les da la gana. Entonces, se escribió uno de los libros medievales más importantes, pero que estaba atribuido a Salomón, que son las clavículas o las claves del rey Salomón. Si bien se le atribuyen al rey Salomón, que debió vivir más o menos en el año 1000 antes de Cristo, dando un aproximado, el libro realmente pues se sabe que es más o menos del siglo XII. Entonces, medieval, es decir, pero durante esta época, plena Edad Media, muchos teólogos van a empezar a elucubrar sobre cuántos demonios pueden existir, y que si en el libro del Apocalipsis se dice que hacia abajo fue arrojado el gran dragón o serpiente original, que es llamado Satanás, y sus demonios fueron arrojados con él, entonces empezaba a elucubrar con cuántos demonios se fue el cielo, ¿cierto? Entonces en algún lado dice que su nombre es Legión, o sea que son muchísimos. Esto dentro del contexto del Imperio Romano se asocia pues con las legiones de soldados romanos. Entonces, ¿cuántos podrían ser, cierto, los demonios que había? Y los teólogos medievales, pues mucho tiempo después de que fuera escrito el libro del Apocalipsis o la Biblia y todo esto, van a empezar a hacer conjeturas
sobre cómo está organizado el infierno, quiénes lo habitan, qué estructura tiene, cuántos generales hay. Entonces muchas veces se lo imaginaban como si fuera pues unos como se organizan los militares, por generales. Sí, legiones, sí, como legiones. Entonces, y se les dan estatus, hay unos que son más importantes, príncipes infernales, otros son generales, y de acuerdo a su estatus, pues tiene determinadas funciones. Dentro de todos estos, tal vez los que a mí más me interesan de todas las secciones infernales es la sección de las virtudes infernales. Entonces, son unos demonios que me encantan, porque a ellos les parece demasiado popular, demasiado para la plebe hacer el mal, es mucho más refinado hacer el bien. Y el motivo por el que son demonios, a pesar de que hacen el bien, es que lo hacen para vanagloriarse ellos mismos, lo hacen por soberbia, pero no por agradar a Dios. Entonces vemos que hay una serie de refinamientos demasiado interesantes en toda esta estructura infernal. Oye, pero una pregunta, y para que el público lo tenga claro, y yo también, que es un tema del que siempre he tenido duda. Cuando uno va a esos tratados de demonología y demás, pues tú allí llegas y empiezas a ojear y ver Astarot, uno que olía muy mal y no sé qué, y tacatá, Belial que era no sé qué, y fulanito que era no sé qué. O sea, ¿de dónde sacaron los teólogos de la Edad Media esos nombres y esas descripciones? ¿Se lo decían endemoniadas? ¿Se lo decía el Papa? ¿Leían textos más antiguos? ¿De dónde sale esa descripción tan detallada? Porque lo que tú has dicho es que te describen el ejército, el general, el coronel, el otro. ¿De dónde sacaban eso tan detallado? Es una construcción. La mayoría de ellos son dioses de los pueblos cercanos a Israel en el Antiguo Testamento, que eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces, por ese motivo, al ser enemigos de mi Dios, digamos, llamarlo de alguna manera, se convierten en demonios. Originalmente no tenían que ser demonios, como es el caso de Baal, que va a pasar a ser Belcebú. Pero entonces había muchos Baales. Baal significa el Señor a lo largo del Mediterráneo, pero el pueblo de Israel se refería con desprecio a Baal, y lo llamó el Señor de las Moscas, haciendo referencia a los altares llenos de sangre, los que quedaban llenos, manchados de sangre, y llegaban moscas. Entonces era el Señor de las Moscas, y era una forma despectiva de referirse a los dioses de los otros. Hay que aclarar que en las tradiciones monoteístas la tolaerancia es cero, ¿sí? Siempre se trata con desprecio lo que no es propio, ¿sí? Esa es una de las graves elementos legados de las tradiciones monoteístas, los principios radicales de la intolerancia. Fíjate que yo hace muchos años estuve en Baalbek, la ciudad del dios Baal, en Líbano, en la actual Líbano, y es muy curioso, o sea, bueno, a día de hoy ya lo que hay son templos romanos, no quedan los templos antiguos y demás, pero sí es cierto que las crónicas romanas son súper duras, en el sentido de que describían una ceremonia que se le hacía al dios Baal, donde mujeres desnudas se anudaban manos de otras doncellas que habían sido sacrificadas a la cintura mientras danzaban sobre sangre. Yo cuando leí aquella crónica me quedé como en shock. Yo no sé si los romanos exageraron o si realmente fue así, pero también cuando lo leí pensé, dije, bueno, pues esto es como cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan y comentan cómo encima de altares pues le sacaban el corazón a las personas que iban a ser sacrificadas, ¿no? Entonces es como que de repente ahí también hay una forma muy fácil de decir, no, es que todo esto era malo, pero lo mío es bueno, ¿no? Yo no hago sacrificios humanos, otra cosa, aunque bueno, luego los romanos iban a los gladiadores y le echaban el domingo un par de leones a alguien para que se lo comiera, y eran los que llevaban la civilización. O sea, todos tenemos luces y sombras, pero sí, yo creo que
Sí, yo creo que viene también, lo que tú estás diciendo me parece súper acertado, o sea, viene como un desprecio a todo lo que no es como lo que soy yo, es satánico, es negativo, es pernicioso, es tal, y no profundizo más ni investigo más sobre eso. Posiblemente sea así. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Ruby, que hace mucho que no habla. Sí, en ese choque de culturas, Sí, pues claro. es donde uno se da cuenta que el diablo empieza a llenarse de atributos que los escritores en su momento le asignaban de acuerdo con la cultura con la que estaban combatiendo. Entonces, es por eso que el diablo está lleno de tantos matices e incluso, como bien lo decía ahorita la doctora Susana, incluso de atributos y de virtudes vistas desde las personas que hacían la construcción de estos documentos. Además que también es curioso ver que cuando empiezan a hacer los tratados de angeología, o sea, casi los tratados de demonología surgían a la par, o sea, iban haciendo angeología, pero es que no podían hacer la angeología sola. Entonces, así como hay ángeles, querubines, es por eso que empiezan a hablar de la distribución del demonio con las bestias más oscuras, desde las que están aquí en la tierra para tentar a los hombres, que en algunos de esos códex son como los trabajos más bajos que hace el demonio, venir y tentar a algunos hombres, hasta los que de verdad pueden desatar mal y llevarse muchas almas al infierno. Es como el prestigio que tienen dentro de esas ramificaciones. Entonces, son los teólogos los que les dan ese tipo de atribuciones, y pues ahí evidentemente, igual que como el Maleus Maleficarum, va la imaginación y van todas esas cosas que tienen que ver con su realidad. Se volvía malo todo aquel que para ellos no estaba dentro de sus contextos culturales, se volvía malo. Si era recaudador de impuestos, seguramente iba a tener un lugar en el infierno. Si era una mujer adúltera, iba a tener un lugar en el infierno. Y pues de allí la Divina Comedia, que tiene lugares tan dispuestos para pecados tan determinados, es precisamente porque es un tema político, ¿no? Además es un tema de postura política de la época que termina en el infierno. Sí, aunque fíjate, desde mi punto de vista el cristianismo fue muy hábil en una cosa. Nos estaban vendiendo un monoteísmo a diferentes culturas que todas eran politeístas. Y es curioso porque tienen esa figura omnipotente de Dios, Jesucristo, llámalo como quieras, pero enseguida inventan, entre comillas, deidades menores como son los ángeles y son los demonios. Y si vas a rezar, pues le rezas a San Antonio para echarte novio, y si vas a maldecir, lo haces en función del demonio tal. O sea que en el fondo yo creo que fue un sincretismo y una adaptación para poder convertir a toda una Europa que llevaba siendo politeísta desde toda la vida. Entonces, claro, pues cambiar eso no es tan sencillo, y así nos surgen sincretismos, incluso aquí, donde no está claro qué es lo demoníaco y qué es lo que no es demoníaco, como son las religiones afroamericanas. Donde tienes, sí, claro, donde tienes un montón de, no sé, pues tú ves al varón Sandí, al hombre del sábado en el vudú, y no tiene ninguna pinta de demoníaca, es un tipo que ponen con bombín y tal, y supuestamente ese es el demonio, pero claro, el sábado hace uno muchas locuras cuando se toma 2 vinos de más, y en el fondo es que yo creo que los seres humanos nos es muy difícil cambiar. Es algo que está en nosotros, el creer que hay como una lucha de fuerzas de luz y de oscuridad, y aunque se cambien los apellidos, pero eso sigue estando con nosotros para siempre. ¿Qué opináis, chicas? Y que pues que hay un uso del miedo Sí, claro. de todo lo desconocido. Ese uso del miedo y ese uso de lo desconocido y esa obsesión con el infierno es lo que hace que los santos posteriores puedan vender toda la imagen de religión que se vendió. Entonces San Alfonso María Ligorio es conocido porque hace unas descripciones de las almas que pudieron salir a contar qué era lo que vivían en el infierno, y sus sudarios estaban incendiados y su sudor quemaba el piso por donde caminaban, y narraban cosas de los castigos, de cualquier cosa que querían poner como un pecado en el que la persona se iba a condenar. Eso era lo que los diablos estaban especializados en hacer en el infierno. Entonces, si eras chismoso, el diablo te quemaba la lengua y él narraba cómo era que se le quemaba la lengua y las llagas. O sea, todo está inspirado en ese miedo, y por supuesto hay una respuesta en el arte, porque uno ve el arte religioso desde ese momento y es aterrador, ¿no? O sea, las almas rogando en ríos de lava que la Virgen los salvara. Eso es un cuadro muy popular en las iglesias de Colombia,
uno a las iglesias antiguas que se van, está la Virgen, creo que es la Virgen del Carmen, y está la gente en una balsa pidiendo que la saquen de los ríos en donde cayeron por el pecado de la infidelidad, por ser chismosos, bueno, por cualquier pecado al que se quisiera atribuir esa situación. Entonces vemos ese manejo del miedo, y ese manejo del miedo que salta al arte, salta a la escritura, salta a la pintura, y pues de ahí esa imagen que tenemos del demonio hoy día, esos colores que lo representan, el rojo y el negro, que de una u otra manera evoluciona con el paso del tiempo y que pues llega hasta nuestros días. Hoy día en los carnavales las máscaras del demonio son rojas y negras, y miren desde hace cuánto estamos arrastrando pues esa tradición. Efectivamente, y hay una cosa muy curiosa, o sea, yo que no soy ningún experto en demonios ni mucho menos, pero yo recuerdo de cuando he leído de este tipo de temas y tal, yo no he visto demonios tan malísimos como los de los mayas. Eso es una cosa increíble. Los demonios mayas hay uno que cuando te rozas con una roca o algo, con su aliento te provoca pus. Vale, no recuerdo el nombre de ese demonio como era, o sea, unas cosas súper específicas, el demonio de la pus, ¿vale? O el demonio de no sé qué, que todos eran malísimos, pero claro, a todos tienes que enfrentarte, tienes que bajar al Xibalbá, al infierno, antes de poder subir al cielo. Tienes que enfrentarte a los demonios, porque al enfrentarte a los demonios te enfrentas también a tus miedos y a tus propios males. Y en todas las culturas antiguas, o en muchas de ellas, se veía esa conversación con el demonio, ¿vale? O ese enfrentarte al demonio como una forma de encontrar una evolución espiritual. Susana Castellano, de las culturas que indagaste para hacer tu libro, ¿hay alguna que te haya sorprendido más, en el sentido de decir, los demonios más listos son los de los antiguos sumerios, los demonios más listos son los de la Edad Media? ¿Cuáles eran los más listos, los más tontos o los más crueles en función de las culturas, según tu opinión? Bueno, sin duda los católicos medievales son supremamente elaborados, por eso mismo que ustedes estaban diciendo hace un momento. Digamos, están estrechamente relacionados con las tentaciones, ¿cierto? Entonces, hay unos, digamos, son directores, tienen el monopolio de cada tentación. Por otra parte, lo que ustedes estaban mencionando ahorita también, de que en el recorrido que se hace después de la muerte hasta el momento del juicio, por ejemplo, que eso lo tienen los egipcios, los tienen los tibetanos, que hay un espacio entre que un individuo se muere y que es juzgado. Y hay que hacer un recorrido, y ese recorrido es supremamente difícil, y ahí se va a tener que enfrentar a demonios, ¿cierto? Esos demonios son diferentes al diablo como personificación de todo el mal. Los demonios son, digamos, tentaciones para objetivos específicos, y se está midiendo a sí misma la persona, enfrentándose incluso después de muerta con estos demonios. Entonces, en últimas, tanto el diablo como los demonios son representaciones de los miedos humanos. Es una forma de personificar y poder hacer visible todo aquello a lo que le tememos de una forma muy profunda. Efectivamente, y además es muy curioso porque cuando estás en los templos del antiguo egipcio, bueno, los templos de las tumbas, y hay una cosa que te puede sorprender mucho, que es cuando en vez de ver una figura que está dibujada de forma de perfil, como dijeron los egipcios, de repente aparece una cara con los dos ojos que te miran. Yo solamente lo he visto una vez en una tumba, y me comentaban que eso es un demonio, que ni siquiera hay forma de pintarlo como se pintaba el resto de gente y tal, y es como muy curioso. Sí, efectivamente, los demonios nos acompañan, son parte de nosotros, están ahí, y es algo muy, muy cómodo el echarle la culpa de lo que nos pasa, ¿vale? Pero posiblemente esa oscuridad es parte de nosotros. Me fascina investigarlo, ya te digo, todas las antiguas culturas, incluso cómo nosotros mismos nos podemos convertir en un demonio. En la antigua cultura egipcia, no sé si conocéis este concepto, el del Sheut, o la sombra, que tú puedes morir, pero lo peor de ti puede quedar en este mundo. Se dibujaba como una sombra así, el famoso Sheut,
lo que serían los fantasmas a día de hoy, que serían demoníacos, pero son tus propios demonios que se quedan en este mundo para atormentar a todos los que están acá. Que eso es una visión muy sutil también. En vez de echarle la culpa a todo el resto, decir, no, es que nosotros también tenemos lo nuestro, no somos ningunos santos. Bueno, señores, vuestras opiniones y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. No os vayáis porque ya viene el informativo y ya mismo seguimos aquí en Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Y hoy hablando, no sé si de uno o muchos seres oscuros que nos acompañan desde que el hombre es hombre, o si lo que estamos haciendo es profundizar un poco en la oscuridad que tiene intrínseca cualquier alma humana. Pero bueno, vamos a seguir con toda esta historia. La imagen que tenemos típica del demonio es la de un ser que tiene cuernos, así un poco como de color rojizo, y tiene rabo. Es el icono normal que tenemos del demonio, aunque si nos vamos a la antigüedad hemos visto que tienen formas muy diversas. Susana Castellanos de Zuviría, ¿cómo esa imagen del demonio es la que tenemos hoy día en absolutamente cualquier sitio y es la que rápidamente identificamos con un ser maligno? Bueno, la imagen del demonio que tenemos hoy en día es una construcción cultural, esa figura que podemos reconocer todos, se ha ido construyendo y tiene elementos de tradiciones precristianas. Por ejemplo, la figura de Pan, que era un sátiro lujurioso de los bosques que vivía persiguiendo ninfas para tener relaciones sexuales con ellas y princesas y lo que fuera, y que vivía en fiestas dionisíacas porque acompañaban los sátiros y faunos a Dionisio en sus orgías. Entonces, esa figura que es cercana como a lo corporal, a la tierra, a los instintos, está asociada con lo que se va a relacionar también la figura del diablo, que es con los instintos, con no controlar las pasiones, de ahí su relación con las tentaciones, con la gula, con la avaricia, con todo lo que es instintivo, pero que se supone que el espíritu nos ayuda a refinar. Entonces es como el estado natural puro sin refinar, de alguna manera. Por eso está esa asociación con los faunos, con los sátiros, pero a su vez con las figuras de machos cabríos que eran los dioses del cercano oriente y que, como habíamos hablado, esos dioses del cercano oriente dieron nombre, o los nombres que tenían, a muchos de los demonios durante la Edad Media. Entonces, esos también se representaban como figuras con cuernos. Hasta los cuernos han sido asociados a la virilidad, a la fertilidad viril, a lo masculino en estado puro en muchas culturas. Entonces, ahí los cachos, la parte de animal es un poco la parte instintiva, muchas veces de macho cabrío, porque con figura de macho cabrío se representaban los dioses antiguos en el cercano oriente, que eran, digamos, los dioses enemigos del pueblo de Israel. Entonces, durante la primera parte de la Edad Media hasta el Renacimiento, el diablo va a ser representado básicamente como animalesco, bastante peludo, animalesco, pero esto va a ir evolucionando, va a ir cambiando. Ya, digamos, en la Divina Comedia de Dante, ese diablo que aparece al fondo en el foso, pues es un diablo con el que no habla Dante nunca, y es bastante animalesco, se come, los pecadores le salen por las orejas, se los vuelve a comer. Pero ya después, si nos acercamos al siglo XVII, la figura que tiene Milton en el poema del Paraíso Perdido, pues ya es mucho más humanizado. Entonces, posteriormente, las figuras que va a ser el ilustrador Doré de esta figura de ángel caído,
ya es mucho más humana, mucho más semejante a lo humano y se aleja de lo bestial, porque el problema que tiene con Dios ese ángel caído no es un problema simplemente de dejarse llevar por los instintos, es que no quiere estar sometido, es un problema que se asocia a la libertad, a la independencia, a la rebelión, a la necesidad humana de la rebelión, y eso pues lo van a tomar los artistas románticos con muchísima fuerza. Qué importante es todo lo que has dicho. O sea, vamos a ver, teníamos un demonio que lo que parecía más bien era el hombre lobo. Esto se va haciendo que lo que tengamos es este ser con cuernos y rabo y demás. Bueno, hay que pensar también, efectivamente, el macho cabrío además tiene unos atributos sexuales muy desproporcionados a su cuerpo y es como un emblema de la virilidad. Y el macho cabrío además se adoraba en muchas culturas antiguas y era además un tema que traía suerte, como es por ejemplo en el antiguo País Vasco en España. Pero luego esto cambia radical. Efectivamente, porque cuando el mundo cambia en la Revolución Francesa, en el nacimiento de los Estados Unidos, y de repente el mundo no quiere estar sometido a la nobleza, los reyes y la Iglesia, el demonio de repente pasa a asimilarse con un símbolo de rebeldía, en sentido de decir, pues a ver, si Lucifer en el fondo era el ángel más bello, no podía tener cuernos y tenía que ser feo, tenía que ser un tío muy guapo. Y es curioso porque algunos comentarios de satanistas a día de hoy dicen que es un tipo con el pelo moreno, largo, guapísimo y demás. Y eso, lo que acabas de decir, me parece tremendamente importante. Ruby, ¿hasta qué punto hoy día el diablo ya es un icono de rebeldía y ya no de algo oscuro? Valdría la pena preguntarnos si el diablo finalmente terminó sucumbiendo al racionalismo moderno. El diablo definitivamente ya no es lo que era antes. Nuestra relación con el diablo cambió sustancialmente. Hace un momento hablábamos de Pazuzu y la imagen que tenía en la antigüedad. Hoy día Pazuzu es un sello discográfico que patrocina bandas de rock. El diablo es un rockstar, es eso, es la imagen de las películas del cine, de las bandas de rock. Incluso es una imagen que se volvió deseada desde más o menos en el cine, cuando lo vemos en El Exorcista, esa imagen imponente, ese miedo que genera en El Exorcismo. La gente paga por ir a entrar al cine a ver el diablo, a tenerlo de cerca. Luego pues hay una serie de figuras con el paso del tiempo que nos acercan a la figura del diablo. Aleister Crowley, el castillo que tiene y pues toda su tradición de pactos con el diablo, de cercanía con bandas de rock. Él pues definitivamente el protagonista en el rock que es el símbolo de la rebelión, el símbolo de querer devolvernos a esas cosas que estaban preestablecidas, y eso se vuelve contestatario. Entonces pues por supuesto que el diablo es parte integral de esa imagen. Entonces al principio de una manera muy tímida, bandas como por ejemplo Black Sabbath, sabíamos que tenía el demonio ahí detrás, pero cuando los entrevistaban ellos decían, no, nos están asociando al demonio, cosas como esas. Pero luego ya abiertamente hay fenómenos culturales que pues están usando al demonio como un tema estético. Está Behemoth, está Ghost, bandas de un impacto que venden y que tienen marketing. O sea, Behemoth vende café, vende camisetas, vende y todo con la marca del demonio. Entonces el demonio se hizo, digamos que nuestro amigo, es nuestra imagen, es nuestra representación, es la representación de la libertad sexual, la representación de poder estar solo, no tener que estar casado, de ser contestatario, de no tener que asumir y de la obediencia ciega, sino que se vuelve, digamos que toda una imagen estética. Por eso hoy día hablamos del satanismo estético. Creo que Alejandro quería ahí decir algo.
Sí, el satanismo estético y aparte, bueno, el luciferismo y el satanismo actual y tal, que se basan en eso, en el sentido de decir, no queremos estar sometidos al poder de Dios, sino que queremos es el libre albedrío y quiero hacer lo que me guste y me apetezca sin que alguien continuamente me diga que está bien y que está mal. Para eso está mi conciencia y eso es lo que aprovechó muchísima gente como Anthony Sandor Lavey cuando creó la Iglesia de Satán y otros muchos más. Alejandro Bernal. Juan, es que hay que tener en cuenta que la imagen del diablo ya realmente se ha incrustado tanto en la cultura popular del siglo XX, no solamente a través del rock. Un dato, por ejemplo, muy particular, y es que una banda como los Beatles, quizás la banda de rock más importante de toda la historia, era la banda favorita de Anton Sandor Lavey. Una de sus canciones, Helter Skelter, estuvo relacionada con una masacre cometida por Charles Manson y sus seguidores. Entonces, si nos damos cuenta, esta imagen de rebeldía que estaba proyectada por este género musical, que fue muy popular a mediados del siglo pasado, se incrustó mucho en la cultura, no solamente anglosajona, sino occidental a nivel general. Otra de las figuras de las cuales hablábamos, Juanje, hace unos minutos, Anton Sandor Lavey, prácticamente un showman, un rockstar, un tipo que se imbuía de una gran cantidad de parafernalia, que incluso hizo un funeral satánico de un soldado que fue a combatir a Vietnam y que su familia se opuso a brindarle cristiana sepultura porque estaban en contra de que el gobierno de su país llevara a uno de sus ciudadanos a morir en el extranjero de manera injusta. Así que le pidieron al el líder de la Iglesia de Satán, Anton Sandor Lavey, que presidiera una ceremonia para despedirlo, o sea, un acto todo inusitado, todo totalmente mediático. Pues este personaje, sin duda alguna, más allá de proyectar esa imagen de rebeldía, de oposición al cristianismo o a lo, podríamos decir, a lo bueno desde el punto de vista de lo público, de la sociedad, era Anton Sandor Lavey era una oposición a eso, y era una figura que fue muy importante en el siglo XX, y yo creo que ese espíritu de Lavey, no solamente esa rebeldía del rock, sino muchos elementos que vemos hoy en nuestros días, de cierta manera representan esa rebeldía que desde siglos atrás, en este caso, representaba el diablo. Sí, yo pienso que un personaje como Lavey es clave, el creador de la Iglesia de Satán, en el sentido, bueno, él era muy hábil, ¿vale? Él lo que vendía en el fondo era orgía, sexo, pasarlo bien, buen whisky en su famosa Iglesia de Satán, y hablaba de espiritualidad de una forma en la que el mundo no estaba acostumbrado. Cuando estábamos todavía en una sociedad conservadora, pues como él decía, no, es que yo tocaba el órgano los sábados por la noche en un prostíbulo y me encontraba a los clientes del prostíbulo el domingo por la mañana en misa, donde también tocaba el órgano. Y entonces él decía, no, pues en vez de ser un falso, pues sé como tú seas y tal, y los mandamientos de la Iglesia de Satán son muy divertidos. O sea, esto de ser pobre es muy aburrido, seamos todos ricos, esto no le interesa a nadie, esto de la austeridad es una cosa fea, hay que vestirse bien, gastarse la plata en la ropa, tal, o sea, hay que presumir, hay que... Bueno, y lo hizo con entre ese tono jocoso, provocativo, y creó un montón de adeptos y se ganó toda la plata del mundo. Una vez falleció él, el tema se fue al traste, pero bueno, a mí es un personaje que sí me parece muy, muy simpático y muy curioso, y al que no le veo nada de oscuro y nada de satánico, ¿vale? A mí me hubiera gustado pegarme la mitad de las orgías que él, me voy a decir que no, ni voy a ir de santo, pero no me parece nada oscuro. Ruby quería decir algo. Claro, que adicional a eso, bueno, a esa imagen del rock y de rockstar y de esa vida ostentosa, también hay un fenómeno que me parece interesante, y es cómo nos trajimos el diablo a la casa. Y nos lo trajimos no solamente en la música, sino nos lo trajimos en nuestras consolas de videojuegos. Entonces, los videojuegos, el tema favorito de los videojuegos es el diablo. Entonces, hay videojuegos como Diablo, está Dante's Inferno, está Cuphead, que incluso es un juego que es, o sea, cuando tú lo ves es bastante amigable, pero la historia que hay detrás de eso es que hay un personaje que le vende el alma al diablo, y todos los tableros que tienes que pasar y todas esas cosas, todos los retos que tienes que hacer están relacionados con llegar a ese final. Entonces, nuestros jóvenes tienen una relación con el diablo muy distinta a la que tuvimos nosotros. Digamos que yo me atrevería a decir que en mi adolescencia mi cercanía con el diablo fue a través de las bandas de rock. Hoy día el diablo está en la casa, en las consolas de videojuegos, y es un personaje, o sea, ya el miedo, el mito
que hay detrás de esa imagen, ese respeto que de pronto la Iglesia Católica tanto empecinó en su tiempo en dejarlo como ese miedo para que podamos hacerlo bueno, ya se desdibujó, y definitivamente si hoy hablamos con un joven de estos, pues no sé, te recita las huestes del demonio, pues pero porque se la sabe, porque está todo el tiempo pegado a un videojuego. Entonces es nuestra relación definitivamente es muy distinta hoy día. Alejandro Bernal. Juanje, es que definitivamente, y haciendo eco de lo que decía Ruby, ya el demonio es una figura que hace tan parte de nuestras vidas, no solamente la música, los videojuegos, la misma estética. Esto yo lo cuento muy a modo personal, pues por ejemplo yo tengo sobrinos bastante jóvenes, y me acuerdo que yo hablaba con ellos de un videojuego como Cuphead, cuya trama, que son dos hermanos que entran a un casino, van ganando, jugando a los dados, el diablo se les aparece y les dice, si ganan la siguiente jugada, yo les doy el casino, pero si ustedes pierden, ustedes me dan su alma. Juegan, pierden, esta jugada del diablo se roba sus armas, o se apodera de sus almas y les obliga a recuperar alma de deudores que también le habían vendido el alma a este oscuro ser. Y yo le explicaba esta trama a uno de mis sobrinos de 14 años y él lo tomaba de una forma súper natural. Y yo me ponía a pensar cómo era yo a esa edad, Juan Jesús, y desde luego si esto se lo hubiéramos explicado al pequeño Alejandro Bernal hace más de 25 años, probablemente estaría horrorizado, pero como ya hace parte de la vida cotidiana de todas las personas, de la música, de los videojuegos, de la moda, de todo, pues se adopta de una manera un poco más tranquila. Sí, pero fíjate, porque hoy estamos haciendo un programa, gracias al libro de Susana Castellanos de Zuviría, de cómo el diablo adquirió sus cuernos, que es un programa en el que estamos haciendo un ejercicio de historia, de antropología y de sensatez, de ponerle sensatez a un tema que ha estado muy mediatizado por el poder de la Iglesia y por toda una serie de cosas. Ahora, yo te digo una cosa, que llevo unos cuantos años de mi vida en el periodismo y haciendo radio y haciendo televisión. Yo quiero hacer un programa que la audiencia de Colombia y de toda América Latina se haga popó, y hago un programa del diablo, pero hablando de exorcismo y de cosas, y la gente se muere de miedo, mucho más, y yo también, cuidado, mucho más que si hablo de fantasmas y no sé qué, y de los Warren. No, man. Tú pones a un exorcista, lo entrevistas, tipo el padre Gabriel Amor, tipo que ya falleció, que en paz descanse, tipo el padre Fortea, a que te cuente sus experiencias y que te hable una endemoniada y te pongo audio de un exorcismo, y la gente y yo me muero de miedo, ¿vale? O sea que esta figura ha ido evolucionando, pero aún así tiene un pozo ahí ancestral con nosotros que si lo tocamos desde otro punto de vista, te repito, o sea, la audiencia se hace popó. Oye, tanto para Ruby como para Susana, que lleva mucho rato callado, hemos mencionado muchas veces en el programa el tema, la obra de Dante, la Divina Comedia. ¿Por qué es tan importante la Divina Comedia, la obra de Dante, para entender el demonio que es y cómo es su figura? Bueno, porque visualizó, o sea, tiene la importancia que para hoy tienen las series de televisión o algo que ve todo el mundo, que empieza a volverse un imaginario colectivo. Entonces, todas las personas van a empezar a utilizar a partir de la Divina Comedia ese referente como su imaginario del infierno y del diablo. Entonces, aunque no era un libro religioso, ni Dante era un religioso, eso es un poema, pero crea una imagen común para todas las personas de lo que debe ser el infierno, o una posibilidad, pero que se volvió prácticamente un imaginario real. La gente imaginaba que eso iba a ser así. Entonces, ya era al volverse un referente colectivo y darle visibilidad a algo que nadie había podido mirar, o que cada cual lo imaginaba a su manera. Ahora ya todos tenemos una manera de imaginarlo de manera similar. Eso es supremamente importante, eso es darnos un referente común pues a todo Occidente, y de alguna manera
es algo que sigue estando latente. Si uno piensa en el infierno, pues piensa en el de Dante, porque o imaginarse uno se lo imagina como una cueva oscura y ya, como que hay mucha creatividad con el tema, salvo que alguien le ayude a desarrollar de manera tan refinada como lo hizo Dante. Lo separó por niveles, en cada nivel hay cierto tipo de pecadores, está asociado con los pecados, con las tentaciones, hay referentes de la antigüedad, entonces es una construcción realmente majestuosa de lo que es el más allá infernal. O sea que una obra literaria, no la teología, nos marcó cómo tenía que ser el infierno y los demonios. Exacto, exacto. Qué curioso, me parece un tema súper curioso. Bueno, lo tenemos aquí, el demonio está aquí entre nosotros, hoy lo estamos tomando en plan parcero, ¿vale? No lo estamos tomando, no lo estamos tomando en plan terrible. Otro día hacemos la prueba, ¿vale? Hay un programa sobre exorcismos y demás y ya veréis. Pero a mí me surgen sobre esto varias cuestiones. Realmente también, aparte de la obra de Dante, nuestros pecados, o cómo vio la Iglesia los pecados capitales, hizo que se crearan demonios en torno a esos demonios capitales, a esos pecados, Claro. pecados capitales, perdón, la lujuria. Claro, o sea, cada pecado capital tiene un demonio regente. Y eso es evidente. Lo que pasa es que a nivel masivo, ¿cierto? Lo que va a tener más impacto es la Divina Comedia y sobre todo las obras de arte en las iglesias. Eso era lo que llegaba a nivel masivo. Durante la Edad Media la gente no tenía acceso a libros, no había imprenta, tener un libro era un lujo, un manuscrito iluminado. Imagínate lo que podía hacer eso era un tema para reyes, pero lo que sí podía ver todo el mundo era pues los tímpanos a la entrada de las iglesias, la figura de Jesús separando los justos de los pecadores, y los que iban a ir al infierno pues estaban ahí chamuscándose. Entonces desde la Edad Media vemos ilustraciones muy claras de gente cocinándose en el infierno, y eso tiene un impacto brutal. Y algunas obras que se van desarrollando pues especifican, acá van los lujuriosos, acá van los que cayeron en la avaricia, la gula, la soberbia. Entonces se especifica visualmente el impacto visual y la construcción visual del demonio ha sido fundamental en el temor que se ha tenido y en la imagen que se ha tenido de él. Sí, efectivamente. Y yo creo que es algo además que los españoles hicieron muy bien en América Latina. O sea, cómo cristianizaron a las sociedades indígenas. Obviamente, pues, era gente que no sabía leer y menos español, pero a través de danzas, representaciones, de dibujos, les enseñaban que era el cielo, que era el infierno, y eso era un mensaje muy potente. Sobre todo la idea de ese contraste entre el paraíso y el infierno. Porque normalmente muchas culturas, antes se hablaba de los mayas, tú te mueres, bajas al infierno, enfrentas a los demonios y puedes subir al cielo. En cambio nosotros no, bajas al infierno y te fastidiaste, de ahí no sales. O sea, entonces claro, es un mensaje muy potente a la hora de poder hacer que la gente se convirtiera. Ruby, ¿América Latina es un continente donde el demonio tiene un peso específico más que en otros o no? ¿O crees que no? Tal vez no más que en otros, pero sí es muy especial y todavía se hace control de la sociedad a través de el tema del demonio. En la imageneología popular, en los temas populares, el demonio está presente todavía en las casas latinoamericanas, en las casas colombianas, en épocas, cada vez menos, ¿no? Pero en épocas como Semana Santa, por ejemplo, cuando se decía que el diablo estaba suelto, era popular escuchar a las abuelas en el campo de Colombia decir que se escuchaban los cascos, porque aquí se identifica con los cascos de un caballo, que se presentaba cuando las personas estaban pecando en esos días, que se los podían llevar. Hay múltiples leyendas en el campo colombiano en donde dicen que cuando la persona era muy pecadora, no solamente se llevaba su alma, sino también su cuerpo, es decir, que el féretro desaparecía,
eso es latente todavía dentro de la leyenda popular, eso todavía se usa, y cuando he tenido la oportunidad de hacer de pronto trabajo en campo, muy campo adentro, las personas hablan del demonio como ese personaje que está allí presente y que se les puede aparecer. Tiene diferentes funciones, ¿no? A veces se aparece para castigar, a veces se aparece para leccionar, se le aparece a los borrachos, por ejemplo, en los caminos, en la noche, y lo representan rojo, con cachos, el cuento va completo, los asusta para que dejen de tomar, cosa que a veces no tiene como mucho sentido con todo el tema de qué es lo que persigue el demonio, porque si se quiere llevar el alma, ¿para qué le asusta, no? O el hecho de que hay algunas personas que lo pueden llamar fácilmente y pactar con él. Hay muchas tierras en Colombia, muchas tierras, bueno, pues esto se une un poco con la realidad de lugares llenos o sea, lugares muy extensos de tierra en donde lo popular dice que el señor, el dueño de la tierra, lo hizo haciendo un pacto al demonio. Eso sucede mucho en Colombia, por ejemplo, se ve muchísimo en muchos lugares. Hace poco hicimos un programa de leyendas urbanas y nos estuvieron comentando casos así. Yo veo el demonio en América Latina todavía con una misión muy católica moralizante, como esa de aparecerse a los borrachos y tal. Oh, Dios mío, no mires a la vecina porque eres un libidinoso y el demonio te está tentando. Porque si uno quiere morirse de miedo con el demonio, vete a Centroáfrica y mírate un ritual de vudú en Benin. Ahí, ese sí da miedo. Ese sí da miedo porque no tiene esa misión, digamos, como acá, moralizante, sino que es malísimo, está ahí, ten cuidado que te come, ya, chao. O sea, tú sabes cómo te libras y ya, es como muy distinto. Bueno, señores, vuestros comentarios y opiniones a través del numeral Enigma Caracol. Y no os vayáis porque ahora lo que viene es el boletín deportivo y ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí continuamos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol, aquí dándole un repaso a la historia de ese ser oscuro que nos acompaña y que posiblemente sea parte de todos nosotros. Espero que la de ustedes y la mía sea una pequeña parte de nuestra alma, muy muy poquita, pero creo que ahí está. Bueno, hemos arrancado con toda la historia desde la antigüedad, hemos hablado incluso un poco del satanismo actual, hemos dado unas pinceladas, cómo la figura del demonio se llega a convertir en un símbolo de rebeldía también a través de la música, del rock and roll y de otras muchas cosas. Pero Alejandro Bernal, en la Edad Media esto era una cosa cotidiana, el demonio estaba contigo y se presentaba y además por la noche te hacía tener pesadillas o sueños eróticos que no convenían. ¿Qué son los íncubos y los súcubos, Alejandro Bernal? Y precisamente Juan Jesús, haciendo eco de sus palabras, cuando hablamos de íncubos y súcubos, hacemos referencia a entidades, a demonios masculinos o femeninos que eran capaces de tener relaciones sexuales con personas mientras éstas dormían. Para hablar de estos extraños demonios, de estos extraños seres, tendríamos que remontarnos en el pasado hacia Mesopotamia. Y es que, de acuerdo a la tradición de esta parte del mundo, el padre de Gilgamesh, uno de los grandes héroes dentro de las leyendas mesopotámicas, este señor, el padre de Gilgamesh, se llamaba Lilu. Él aparentemente era un ser que era capaz de perturbar y seducir a las mujeres mientras dormía. Y en contraparte de Lilu existía una especie de demonio femenino, un súcubo, que se llamaba Lilitu, que a su vez era capaz de perturbar a los hombres y tener relaciones sexuales con ellos mientras estos dormían. Posteriormente, este mito de Lilu y de Lilitu se fue transformando en la medida en la que fue pasando el tiempo. En Mesopotamia, por ejemplo, Lilitu pasó a ser llamada Ardat Lili, y Lilu, el padre de Gilgamesh, pasó a ser llamado Irdu Lili, y cumplían esa función, Juan Jesús, desde esa época. Muchos de los pobladores de Mesopotamia decían, cuando tenían sueños eróticos o presentaban extrañas marcas después de despertarse,
comentaban que eran básicamente ataques perpetrados por estos extraños demonios que a partir de sus sueños eran capaces de robarles su energía vital e incluso de tener sexo con ellos. Este concepto de incubo y súcubo, al igual que todos los conceptos que hemos estado exponiendo en este programa sobre el demonio, fueron evolucionando. Y por ejemplo, cuando ya entramos en la Edad Media, en específico en la tradición cristiana, uno de los grandes estudiosos, como lo fue San Agustín, abordó precisamente el tema de los íncubos y los súcubos. Y sobre los incubos, en uno de sus escritos llamado De Civitae Dei, la ciudad de Dios, llegaba a afirmar que si bien él no había podido interactuar o había tenido un ataque de un súcubo, sí había recolectado una gran cantidad de testimonios de personas que afirmaban haber sido atacados tanto por íncubos como súcubos en su región. De hecho, él decía textualmente que existe un rumor muy generalizado, muchos lo han verificado por su propia experiencia, y lo digo porque son personas dignas de confianza. Así que ahí es donde vemos la irrupción de estas figuras de los íncubos y súcubos en la tradición cristiana a través de San Agustín. Pero quizás uno de los tratados más importantes sobre estos seres, Juan Jesús y oyentes, sin lugar a dudas, nos lleva hasta el rey Jacobo VI de Escocia. Y creo que Susana debe conocer muy bien esta obra. Este rey Jacobo VI publicó un libro llamado La Demonología en el año 1597, y en él dice algo muy interesante, y es que nos habla de los dos métodos que utilizarían los íncubos para poder preñar a las mujeres. Es muy interesante esto, y según este texto del rey Jacobo VI, el primer método que puede utilizar un íncubo para dejar embarazada a una mujer es robar el esperma de un muerto y después inocularlo en una mujer a través de una relación sexual. El segundo método, de acuerdo al rey Jacobo VI de Escocia, en el cual un íncubo podía dejar embarazada a una mujer, era que precisamente un cadáver, una persona recién fallecida, podía ser poseída por un demonio, y este cadáver acercarse hasta la habitación de una mujer y dejarla embarazada, y de esa manera engendrar un extraño ser, una mezcla entre íncubo y ser humano. Jacobo VI fue aún más allá, y él comentaba que los íncubos y los súcubos en el fondo eran el mismo demonio, solamente que eran capaces de adoptar forma masculina o femenina de acuerdo a sus propósitos. Decía, por ejemplo, que un súcubo incluso sería capaz de dormir con un hombre únicamente para poder recoger su esperma y luego inocularla dentro de una mujer. En esa época medieval se establecieron muchas características sobre cómo serían los íncubos. Por ejemplo, una de las que estableció no solamente Jacobo VI, sino muchos otros sacerdotes que estudiaron este tema, fue, por ejemplo, comentar que un íncubo era capaz de tener un pene anormalmente grande y frío, de acuerdo a las mujeres que aparentemente habían tenido relaciones sexuales con estos seres. Otro de los grandes referentes dentro de la Edad Media respecto a los íncubos y los súcubos nos lleva precisamente hasta el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, uno de los textos más importantes en la época de la Inquisición. En este libro, por ejemplo, se habla que el exorcismo es una de las 5 formas de superar los ataques de los íncubos, y otra de las formas era la confesión sacramental. Sin embargo, precisamente, Juanje, y haciendo eco de este Maleus Maleficarum, hubo un sacerdote franciscano, Ludovico María Sinistrari, y este señor se oponía a la teoría que había planteado el Maleus Maleficarum y comentaba que ante íncubos y súcubos no había forma de hacerle frente con exorcismos. De hecho, él comentaba que estos seres eran tan poderosos, era tal la energía sexual y la energía vital que eran capaces de robarle a las personas, que ni siquiera con un exorcismo se les podía detener. Esa es la gran tradición de los íncubos y súcubos que llega hasta nuestros días. El demonio a través del sexo que todas las noches
llega y te acompaña. A mí me parece fascinante. Yo creo que hubiera hecho falta también el programa de hoy un psicólogo, ¿no? Pues yo cuando tenía 15 años dormía con incubos y sucubos todos los días. Ya no, ya con 51 que voy a cumplir, pues ya es como que ya se fueron, ya no me perturban por la noche. Pero es algo tremendamente humano. Vuestras opiniones y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Oye, Susana, la charla que nos ha dado Alejandro, que me parece genial, es cómo va evolucionando un mismo problema, esos sueños nocturnos, sexuales y demás, y cómo va evolucionando los demonios asociados desde hace miles de años y cómo nos llegan hasta la Edad Media. Me parece una cosa como muy loca, a la vez muy curiosa, ¿no? Sí, digamos, ese relato que nos contó Alejandro se conecta directamente, digamos, esa tradición de Mesopotamia se sincretizó, se mezcló con la leyenda de Lilith. Entonces la asociaron, de ahí su relación con el nombre, ¿cierto? Con Lilitu y Lilith, a la que van a asociar en el folclore judío con la primera esposa de Adán, que ella no quiso someterse a Adán y no quiso someterse sexualmente, o sea, viene, según unos relatos, ella también es la mamá de los incubos y de sucubos, y ella no quiso someterse a Adán. Eso quiere decir que cuando tenían relaciones sexuales ella quería estar sobre él y no debajo de él. Entonces a Adán ese tema no le gustó para nada, se quejó, pues con los ángeles, con Dios, los ángeles hablaron con Lilith, le dijeron que él era el hombre, que ella tenía que someterse, ella se negó definitivamente y entonces desobedeció a Dios, a su marido, a todos. Y se dice en algunas versiones que ella sola y en otras que con un demonio, el demonio Samael, va a engendrar una cantidad de espíritus a los que se asocia con los incubos y los sucubos. Si bien, como nos decía Alejandro, esto es una leyenda originariamente de Mesopotamia, pues va a tener muchísima relación con el pueblo de Israel, porque van a estar en un territorio muy cercano y va a haber muchísima influencia cultural. Y durante la Edad Media esta figura de Lilith va a aparecerle a los cabalistas, a los místicos judíos y se va a retomar este personaje como del folclore judío. Y estas figuras de incubos y sucubos, hacia el siglo XIV la Iglesia Católica creía realmente en los sucubos y se creía que sus sacerdotes podían ser tentados por estos demonios. En la literatura, por supuesto, a partir del siglo principalmente XVIII y XIX, en el romanticismo, aparecen muchas figuras. Los poetas románticos les encantan estas figuras que son como mujeres demonio amadas. Es como hay los relatos que se asocian con la amada muerta o con la amada que es realmente un demonio y que el hombre está como con la disyuntiva es tan espantosa de si dedicarse al Dios cristiano o dejarse llevar por las pasiones que tiene durante sueños con este demonio que lo atormenta. Entonces, para los poetas del romanticismo durante el siglo XIX, este fue un tema recurrente, pero sin lugar a dudas, hasta el siglo XIV se creía, o la Iglesia creía, que estos sucubos eran realmente pues un problema que podía atacar a los hombres de Dios. No, y aparte lo que decía Alejandro Bernal, incluso hasta plantearse por ese tipo de sueños y demás, que había que hacer un exorcismo, o sea, claro, es una cosa que me parece súper curiosa. Rubí Hernández, que lleva mucho sin hablar. Oye, qué manía con el demonio y el sexo. Es una cosa que nos acompaña hasta ahora, pero además me fascina esto porque yo no sé si hay otros demonios igual, que lleguen de hace 5.000 años y lleguen hasta día de hoy con esa transformación, en este caso con un tema obvio que nos acompaña siempre, que es el sexo. Si no tuviéramos sexo, pues no tendríamos especie humana. Pero además, es como muy loco. Además porque es muy divertido, ¿no? Es muy divertido atribuirle nuestras pasiones sexuales al demonio, es mucho más fácil, es más higiénico. Pero pues hasta nuestros días el tema del sucubo y el incubo se ha transformado un poco. Los psiquiatras hoy día hablan de las parálisis del sueño,
que son el fenómeno mediante, pues se caracteriza porque hay una aparición de terror muy fuerte y se siente como si hubiese una presencia allí. Entonces, algunos dicen que esas manifestaciones que se dicen de incubus y sucubus realmente son eso, parálisis del sueño. Yo le doy el beneficio de la duda personalmente, de una manera muy personal, lo digo, yo sufro parálisis del sueño recurrentes y pues sí, la sensación es aterradora, y pues es muy difícil en ese momento determinar si es un fenómeno psiquiátrico o si es un fenómeno sobrenatural, pero lo cierto es que muy probablemente, ya sea por una razón, por el origen de una razón o la otra, pues esto da pie a que este tipo de leyenda siga trascendiendo con el paso del tiempo. Sí, efectivamente, yo recuerdo leer algún libro sobre hechizos medievales y todo esto, y el demonio del que hablaban las brujas en España era el Magistelus, que pues cuando tomaban sus pócimas, que llevaban toda una serie de drogas, obvio como estramonio y demás, claro, al tener relaciones sexuales en ese momento, ellas decían que el Magistelus pues tenía el pene muy grande y además lo tenía con forma de serpiente y que les dolía cuando tenían la penetración, cuando básicamente lo que estaban describiendo era, bueno, pues que tenían sexo sin que hubiera, digamos, una serie de contactos previos, y entonces pues eso les podía llegar a doler, pero claro, en medio de la droga y demás, pues la superstición, obvio, envolvía todo esto, aunque a mí me parece tremendamente curioso, ¿no? Porque en el fondo una cosa que nos ha hecho olvidar el cristianismo es que en las religiones antiguas el sexo era sagrado, ¿vale? No era solamente demoníaco ni mucho menos, sino que el sexo era sagrado porque sin sexo había vida. Entonces, claro, demonizar el sexo como algo que nos controla y que nosotros no podemos controlar, pues es algo que la Iglesia supo aprovechar muy muy bien. Bueno, vamos a entrar en los últimos 10 minutos de programa y yo quería tocar un tema que también creo que está presente en todas las culturas humanas y en todos los tiempos de la historia, y son los pactos con el demonio. Susana Castellanos, desde que el hombre es hombre aparecen este tipo de pactos. Estoy recordando, por ejemplo, textos romanos donde aparecían pues maldiciones en torno a que te manda un demonio en una plancha de plomo que dibujaban y metían allí debajo de la casa y demás, y entonces hago un pacto con el demonio para que fastidie a mi vecino. O sea, esto es algo inherente al ser humano y nos acompaña hasta el día de hoy. ¿Cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo? Sí, los pactos, digamos, en la antigüedad, en el mundo griego y romano, sobre todo en el romano es donde hay más documentos históricos, se hacían con el mundo de los muertos, ¿cierto? Si bien Hades o Perséfone, su esposa, no son propiamente, Hades no es equivalente al diablo, simplemente le tocó el subsuelo, su esposa sí ayuda cuando se quiere pactar como con esas fuerzas del más allá, o obtener ese conocimiento de lo propiamente terrenal, subterráneo. Además, las riquezas. Hay un elemento en común entre Hades y el diablo, y es que manejan el mundo de los muertos y manejan el mundo de las riquezas. Desde la Edad Media al demonio se le ha atribuido que puede darte fama, riqueza, cierto, gloria y toda la sexualidad que quieras. Entonces, conseguir eso que tiene que ver con lo absolutamente terrenal, con lo absolutamente mundano, sí ha estado desde la antigüedad. Entonces, se hacen sacrificios, no solamente a Perséfone, sino existía también a Hécate, que es otra, digamos, diosa que tiene que ver como con el inframundo. Ok, sí, efectivamente. Básicamente a través de los muertos del mal, porque claro, los muertos nos dan mucho miedo, entonces mezclar los muertos con el demonio siempre funciona genial. Pero bueno, es una constante prácticamente en todas las culturas. Pues anda que no he ido yo a
a revisar restos de rituales cuando vivía en España y era periodista, de todos relacionados con la quimbanda y con demonios afroamericanos y demás, que se hacían siempre en cruces de caminos, ¿no? Que es algo típico en las religiones afroamericanas. Rubi, Alejandro, que estéis muy callados. Pactos demoníacos. ¿Qué os parecen? ¿Cómo ha sido su evolución para vosotros y cómo lo veis en nuestros días? El pacto con el demonio en los grimorios tiene una particularidad y es que solo sucede si Dios lo permite. Entonces es una una revelación, ¿no? O sea, yo puedo pactar con el diablo siempre y cuando Dios me permita pactar con el diablo. Eso es una premisa en la clavícula del rey Salomón, por ejemplo. Pues sucede, es desde el mito de el escrito de Fausto y Mefistófeles, en el momento en que se pacta con el diablo, puedes conseguir lo que deseas, y viene hasta nuestros días. Hay una anécdota un poco oscura dentro de, ahora que hablábamos de la aparición del demonio en el rock en Colombia, el cantante de una banda de Medellín, de Typhon, se dice que él pacta con el demonio para que su banda sea muy famosa, para que su banda sea escuchada. Después de eso, meses después, él se quita la vida. Y pues parte de las fotos de cuando se quita la vida son los que aparecen como lanzamiento de la portada del disco y demás. Entonces es actual. Hay gente que todavía lo invoca, y pues, como decía ahorita Juan G., sin invocar esa parte oscura, porque hoy estamos de manera amigable hablando con el diablo, muy seguramente habrá quienes pues han logrado sentir por lo menos su oscuridad, y pues si siguen recurriendo es porque seguramente algún resultado querrán conseguir, y seguramente lo conseguirán. Alejandro Bernal. Juanje, ya que estamos hablando sobre pactos con el diablo y sobre rock, tenemos que hablar ineludiblemente de Robert Johnson, uno de los primeros miembros del otrora y funesto Club de los 27. Según la tradición del blues, Robert Johnson era un guitarrista muy mediocre, quien en una noche en un cruce de caminos le vendió su alma al diablo para convertirse en un gran guitarrista. Meses después comenzó a presentarse en diversos bares en el sur de los Estados Unidos, y quienes lo escuchaban realmente comentaban que era un guitarrista que meses atrás era un total y absoluto músico mediocre, y después de ese pacto, que al menos comentaba como a modo de rumor dentro de la escena bluesera norteamericana, en aquel entonces el tipo se había convertido en un auténtico prodigio. Otro de los grandes referentes que podríamos relacionar del diablo con la música nos tendría que llevar a Niccolo Paganini, quien comentaban que era un violinista tan supremamente virtuoso que incluso quizás se comentaba que pudo haberle vendido el alma al diablo para lograr tal habilidad a la hora de interpretar su instrumento, y sobre el personaje Paganini se tejieron una gran cantidad de leyendas a lo largo de la historia. Correcto, y yo mientras hablabais de todo esto, porque Giuseppe, para mí... hay un paréntesis pequeñito, Giuseppe Tartini, ¿sí?, que dice que la Sinfonía del Diablo, en un pacto el diablo vino y en un sueño le dijo cómo escribir la partitura. O sea, la unión, no gratis se dice que el diablo era el ángel de la música en el cielo, y pues ese tipo de cosas es recurrente con las historias de músicos. Sí, es tremendo. Bueno, yo mientras hablábamos de esto recordaba pues algunas investigaciones que hice en Colombia, que es un país muy particular, por desgracia, por la violencia respecto a esto, y hablando de pactos satánicos y demoníacos, pues recordaba un antropólogo que me decía cómo cuando moría alguien así, pero bien malo en la ciudad de Medellín, ¿vale?, pues a los pocos días siempre se abría la tumba y alguien le cortaba los dedos, porque con cada dedo hacen rituales que son pactos con demonios para que tú mates bien y demás, o envíes 5.000 kilos de cocaína a donde tiene que llegar. Una cosa que me impactó muchísimo, y en ese sentido pues Colombia es un país muy particular. Bueno, señores, faltan 5 minutitos para terminar, así que vamos a hacer una ronda con las conclusiones de cada uno, más vuestras redes sociales, y también, por supuesto, recordar el libro de Susana Castellano de Zuviría. Rubi, tus conclusiones finales sobre el programa de hoy. El diablo es un ser fascinante, desde la antigüedad hasta nuestros días. Hoy nos convoca, hoy nos tiene alrededor de él, y creo que parte de su misterio es conocer un poco, leer un poco, entender un poco de cómo se ha movido en el mundo, y por supuesto tener el respeto correspondiente al tema.
Les agradezco mucho la invitación al programa y me encuentran en redes sociales como Ruby Investiga en Instagram y en Twitter. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Susana Castellanos de Zubiría. Recomendadísimo tu libro, De cómo el diablo adquirió sus cuernos, de Editorial Ariel. Tus conclusiones en la noche de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Explorar la imagen del diablo es explorar la imagen de nuestros propios miedos, de cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia y todavía tienen mucho que decirnos sobre nosotros mismos. Muy bien, tus redes sociales por la gente que quiera seguirte, Susana. Sí, en Instagram, Susana Castellanos de Zubiría, en Twitter, Eperdue, y en Facebook, Susana Castellanos de Zubiría. Muy bien, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros, Susana. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tus redes sociales. Juan Jesús, definitivamente una exploración por uno de los seres que, al menos para mí, representa lo más oscuro de la esencia de la humanidad. Si a los oyentes les gusta el periodismo de misterio, los invito a que en YouTube se suscriban al canal que tenemos el maestro Juan Jesús Vallejo y este servidor Oculto tras la sombra. Estamos publicando material de una manera periódica, y también aquí en la ciudad de Bogotá estoy realizando una serie de conferencias con Esteban Cruz y Juan Jesús Vallejo. Toda la información en mi Twitter, @alebernal3 con doble S. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, mis conclusiones. A mí el tema del demonio es un tema que me fascina, pues porque no sé hasta qué punto este universo es simplemente el resultado de una batalla entre luces y sombras que es eterna. Yo sí que creo que existen esas sombras, no las comprendo, estoy convencido de que están acá. Como decía en la introducción del programa, el haber entrevistado a sacerdotes que son exorcistas cambió mi opinión sobre todo esto, así que mucho miedo y mucho respeto a esas sombras, aunque luego lo que es el demonio como imagen, sí es cierto que ha ido evolucionando a la vez que hemos ido evolucionando nosotros. Porque si nos vamos a la Biblia, Lucifer fue un rebelde, aunque fue un rebelde que se emborrachó de su orgullo. Pero como durante milenios ser un rebelde te costaba que te mandasen a la hoguera, eso hizo que su imagen acabara justo al lado de una guitarra eléctrica y de música de rock. Es muy humano cuando durante tanto tiempo nos han cohibido que seamos rebeldes para que el mundo cambie. Una rebeldía que puede estar revestida también de sensatez, la sensatez hacia un cambio positivo, hacia una evolución que es necesaria para todos los seres humanos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.